Bueno, en esta tarde le damos la cordial bienvenida al maestro Luis Escobedo. Mucho gusto, Gracias. nos honra con su presencia. Nosotros somos estudiantes de letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en esta ocasión pues tenemos el honor de tenerlo acá con usted y le vamos a hacer unas breves preguntas para podernos enriquecer con su trayectoria literaria. Gracias. Primero me honra mucho. Muchas gracias. Primero lo vamos a presentar. Entonces, aquí con nosotros tenemos al maestro Luis Escobedo Gowans. Sí. Hombre de teatro, poeta, ensayista, dramaturgo, actor y director mesoamericano. Nacido en Guatemala. Tiene 64 años de edad. Maestro de artes. 65. Ya subimos. Maestro de artes, oficio, editor de libros. Es un escritor inclinado al arte místico, al mundo cristiano y maya tolteca. Inicia en el arte en el año de 1963 en el Carnaval de la ciudad de Mazatenango como compañero de acto del Magno Tico Tico. Es licenciado en arte dramático, perito en administración pública, diplomado en organización y estrategia, maestro de oficio en la escena teatral. Recibió el doctorado honoris causa el 22 de abril de 2018 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con más de 50 años de carrera artística, ha actuado en más de 100 obras de teatro, radio, cine y televisión. Ha sido actor e intérprete. Ha fungido como dramaturgo, director o técnico. A la fecha ha dirigido más de 50 trabajos de teatro y un par en la televisión. Trabajó muchos años como periodista y ensayista. Ha sido invitado a festivales nacionales y extranjeros y se ha hecho acreedor a premios literarios, especialmente de teatro y poesía, en oratoria y declamación. En 1982 fue declarado el declamador nacional por la Sociedad de Poetas Arcón de Poesía. En ese mismo año recibe junto a su hermana Zenaida Patricia el segundo premio en el concurso nacional de Guarimba 6x8 en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. En 1985 obtuvo el tercer lugar en el certamen de dramaturgia joven con su obra Día de Pájaros. También en 1985 comparte el premio Chabela de Oro al llevar a escena su obra Candidatis Aguda en el certamen universitario de Huelga de Dolores con el grupo Tortilla con Sal, que funda en ese mismo año. También fundó los grupos Agora de Juventud Demócrata Cristiana, La Vasija y es miembro honorario de la compañía Nalga y Pantorrilla de la Facultad de Ciencias Económicas de San Carlos de Guatemala, el grupo más premiado en la historia del teatro guatemalteco. Luis Escobedo sigue escribiendo una columna diaria de ensayo y poesía desde hace cerca de 10 años. Enseña a niños y jóvenes y le queda tiempo para actuar y discutir amablemente sobre el devenir del ser humano y la casa de todos, la madre tierra. ¿Será cierto? Gracias por leer estas cosas. A mí me honra mucho ser parte de la comunidad universitaria de San Carlos y de encontrarme en este hermoso ruedo de jóvenes literatos. Ojalá pueda servir en algo lo que vamos a platicar hoy, sobre todo para hacernos más amigos y apoyar a aquellos que tienen inquietudes literarias. Exacto. Muchas gracias. Sí, estimado Luis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y créanme que es un gran honor estar compartiendo hoy con tan magna persona, ¿verdad? Entonces, desde ya le damos las gracias y bueno, para proseguir con este ameno momento, pues vamos a hacer hay unas preguntitas, y pues nos gustaría conocer, como primer punto, cómo fue su inicio en la literatura,
si tiene alguna anécdota de cómo inició esa pasión por escribir. ¿Hay alguien que lo inspiró o que lo motivó a escribir? ¿O simplemente nació por espontaneidad? Cuéntenos. Gracias. Pues la verdad es que como todas las cosas en la vida tienen una causa, un principio. En el caso mío esto se debe al corazón de mujeres divinas. Sí, hablo de mis abuelas. Hablo de mis abuelas, hablo de mi mamá. Mi mamá era una mujer sencilla, una mulata de bananera, hija de gentes provenientes de Jamaica y del mundo maya chortí, de Sabah, de Chiyú. Una mujer sencilla, muy sencilla, que llega hacia Guatemala descalcita, después de que su madre, la negra, muere allá en la United Fruit Company, en la bananera, como víctima de paludismo. Igual mi abuelo, mi bisabuelo negro de Kingston, Jamaica, el Gowans, algunos de Gowans. Algunos de ustedes es un lord inglés, no, yo soy descendiente de esclavos. Este es el nombre del dueño de los negros, ¿verdad? Les ponían el nombre del dueño, Gowans, que quiere decir herrero y quiere decir Margarita también. Okay. La cosa es que mi madre viene para acá y aquí conoce a otro hombre sencillo que era mi padre. Pero mi padre era hijo de un letrado. Un letrado, a pesar de que eran pobres, muy pobres, mi abuelo era un letrado. Erudito, diríamos, hablaba 7 idiomas: el latín, francés, alemán, esperanto, italiano, imán y cachiquel. Era un hombre de imprenta, impresor. Y cuando yo nazco, siendo yo el primer nieto, quedo a la guarda y tutela de mi abuela Filomena. Mi abuela Filomena, Constantina Filomena Rodríguez Álvarez, hija de una dama de Chiapas. Nosotros los chiapeños decimos Chiapas, ¿verdad? Chiapas. Entonces se dice Chiapas. De Comitán de las Flores, hoy es Comitán de Domínguez, y de un español que vino a Guatemala, que era librero, fíjate, en la librería. Pero entre unas y otras se quedaron pobres. La cosa es que yo llegué muy tierno a vivir donde mis abuelos, el impresor y la mestiza de español y chiapaneco. Y ahí me empezaron a rondar en el corazón, en el oído, las palabras hermosas. Yo aprendí a decir versos antes de aprender a leer y escribir. Mi abuela Filomena, mi abuela Mena, mi abuelita Mena, me decía poemas de Rubén Darío, de Barbajacó, de Armado Nervo, y me habló de seres tan magnos como José María Vargas Llobila, no sé si le conocen, ¿verdad? Bueno, uno de esos autores modernistas, pues, románticos, que cambiaron la historia por su atrevimiento, que dijeron cosas como que si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Eso yo lo oí desde niño. ¿Y qué es eso del suicidio? Hasta que me dieron ganas averigüé. Lo cierto es que así nació mi pasión por la literatura, en el medio de gente que amaba los libros. Ahí no había mucha plata, pero había libros. Y se decía versos y se contaba historias. Mi otra bisabuela, la abuela de mi padre, la mamá del papá de papá, era también otra mujer chiapaneca. O sea, yo tengo sangre de Tzotzil por el lado de las dos bisabuelas. Y ellas eran amantes de la narrativa. Yo aprendí cuentos desde la cuna. Los oí. No sabía leer ni escribir, pero me contaban historias fantásticas de dioses, de prohombres, de gentes superiores, ¿no? Y a mí me dieron ganas de seguir cantando. Mi abuela también, vale decirlo, que Dios me perdone, que la voy a presentar como
como en esta parte que quizá algunos no quisieran oír. Mi abuela me ponía a maltratar a la gente desde la ventana. Vivíamos en una casita de adobe frente al Cerrito del Carmen, en la 12 Avenida y Primera Calle, hoy se llama Primera Calle, entonces era la calzada Pie de Lana, la historia de Pie de Lana. Esas fueron las primeras cosas que yo oí, del bandido que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso me gustaba mucho. Y yo ahí en el Cerrito del Carmen, pues, supe del Sombrerón, de la Llorona, de la Cibanaba, de Pie de Lana y mil cosas más. Así es como me nace el anhelo por decir cosas. Después aprendo los óvalos y las vocales y el abecedario con sus 30 letras. Eran 30 porque estaba la Che y la doble L, ¿verdad? Cuando tú haces las cuentas dices, sí, la cosa. Ya me fui empapando de la historia esta de que tenemos un acento castizo o español, que hay una herencia nuestra que deviene de dos momentos, si ustedes quieren, uno asiago, terrible, dolorido, como es el de la conquista, donde el español se presenta aquí como cruento, avasallador, criminal, despojador, violador. Y el otro momento es el de la colonia, donde ya vienen acá, junto a los nobles que vienen a regir o a gobernar o a dictar leyes, vienen también los artesanos, los artistas, que solían ser colonos pobres y que traen sus artes y junto a ellos su pluma y su lengua. Los dos asuntos que hacen eso que llamamos literatura, el lenguaje y la escritura. Y yo fui, por decirlo así, enseñado como un mestizo, como un ladino con ánimos de ser culto, ¿no? Me enseñaron a decir bien las cosas y decía a mi padre desde muy niño, los libros y los caminos hacen a los hombres ladinos, y me ponía a leer. Todos salían a pasear y a jugar y a mí me tocaban dos oficios terribles. Pues te estoy contestando, ¿verdad? Desde muy niño me mandaron en las vacaciones a aprender el oficio de la familia, la imprenta. Desde muy niño, antes de yo tiré los tipos del chivalet. ¿Sabes qué es el chivalet? Las cajas de imprenta. Están las letritas. Ahora ya no, eso ya no se usa, ahora es el Word y mil cosas más. Pero entonces se hacían ramas y habían unas máquinas que plum, y así se imprimían las ramas. Herencia de Gutenberg. Y aquí nos viene por Fray Paigo, Enríquez de Rivera y ya tú sabrás. La imprenta. Y por el otro lado, cuando regresaba de la imprenta, de ir a trabajar, a aprender oficio, me ponían a leer. Y yo quería ir a jugar. Y papá decía, no, vas a leer. A leer. Y a la tarde que yo venga me vas a decir que leíste. ¿Hasta dónde llegaste? Yo miraba aquellos librotes y miraba los numeritos, 300, 400, ¿a qué hora? Y esto no tiene figuritas. Y voy terminando. El primer libro que leí de la biblioteca de mis padres se llama Socráticas, Economía y Ciropedia, de Genofonte, uno de los discípulos de Sócrates. Ahí supe de la mayéutica y de un par de cosas más que hasta el día de hoy me están sirviendo. Ahorita que me tiemblan las canillas, estoy aprendiendo a dialogar, a ejercer el oficio del verso y del verbo. Las viejas, las abuelas, las nanas vienen la sabiduría, y no lo digo porque aquí estoy un par de prendas maravillosas. Ustedes son las portadoras de la mama y de la lengua. Gracias. Muy bien. Sí, como la siguiente pregunta, quisiera que nos comentara para usted, ¿qué es la literatura? Oh, Dios santo. Es un oficio del alma. Para mí no había pretensiones literarias y hasta el día de hoy como que no las hay, ¿verdad? Como aquello de que te hagas famoso, notable y adinerado.
Yo tenía un gran encanto de decir. Mi primer poema se llamó La mulata de los ojos verdes, que lo escribí teniendo yo unos 8 años. Con ese me gané mi primer premio literario para el 10 de mayo. Una dedicatoria a mi madre, que era rubiecita no más que mulata, y tenía los ojos verdes. ¿Verdad? Sí, era bella, mi madre. Yo salía ella. Mira, no salía ella lo gracioso. Lo feo me viene de mi papá. Bendito, feo, monstruoso que era papá. Bien, la literatura es, como te digo, una vocación del alma, un oficio del ser. Y es, dicho sea de paso, también una herencia divina, porque nosotros heredamos la lengua, heredamos la escritura, todos los signos que acompañan el idioma nos los dan. Y cómo aprendemos a jugar las cartas con ellos, cómo aprendemos a decir las cosas con las mismas 30 letras, todos. Quienes alcanzan a tener un salero mayor, un sabor exquisito, un significado hondo, y hasta se hacen parte de la herencia y del corazón de los pueblos. Por ejemplo, decir, ¿no? Los versos de Darío, o los de aquí, de nuestros grandes poetas, ¿no? Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sombra, fija, sin tregua a toda hora. ¿Te acuerdas? Pepe Batres, a los 32 años se murió, pero está vivo, y se quedó la lengua, y se quedó el corazón. Casi que no hay certamen de declamación donde no aparezca Pepe Batres. ¿Sí? Entonces la literatura para mí es, como te dije, un oficio del ser, del alma, una herencia divina, que permite a las personas en lo individual y a los pueblos decir y decirse, montarse, guardarse, expresarse, descubrirse. Y en el caso nuestro, y quiero dejarlo bien claro y situado, siendo pueblos de gran mestizaje, donde tenemos una heredad exquisita en el plano, dijéramos, de nuestra madre, la nana, Ishel, la señora, la Jalí, la Ish, la niña, ¿no? Guatemala, pues. Nosotros hablamos el español con acento maya. Y nuestras construcciones gramaticales no responden al castellano peninsular. Nosotros hemos reinventado el español con nuestros propios métodos. Y el ánimo que va detrás de nuestra lengua y de nuestras formulaciones en los distintos géneros de la literatura tienen ese tesoro maravilloso. Son los indianos. Por eso cuando Unamuno se burla se burla de Rubén Darío. En España van a hacer un día, van a declarar el príncipe de las letras a un poeta. Y surgen allá 2 candidatos. En un bando está Darío y en el otro no sé quién. Pero Darío está en uno. Y entonces Unamuno dice, ese señor tiene plumas bajo el sombrero. Diciendo que es un emplumado, ¿verdad? Y hoy es Oshirkan, hoy es 3, Cuculcán, hoy es el día de serpiente emplumada, de Ucumats, de Quetzalcóatl. No se nos debe olvidar. No creo que ningún escritor de Guatemala o de estas lindes, de estas veras, puede decir que responde más a las sillas de la Real Academia de la Lengua que al corazón nuestro. Yo creo en esto. Nosotros también, después de las enseñanzas que hemos recibido, nos ha ayudado a amar más a nuestro pueblo y a conocerlo, porque yo creo que hasta estas alturas del nivel universitario es donde realmente venimos a conocer la historia como fue, ¿verdad? Sí. Y nos ayuda a amar nuestro pueblo. Qué bien, qué bien. Tenemos que querernos, amarnos. Sí, exacto. Bueno, quisiéramos también saber en qué contextos se mueven
o se desarrollan sus escritos? Oh, eso es una gran... ¿Cómo es que dirían los chinos? Que el sabio no es el que aspira a conocer todas las respuestas, pero sí el que entiende las preguntas. Ok. Entonces, contexto, ¿verdad? Texto, contexto y subtexto, dirían los maestros. Es la casa, el contexto es el ambiance, la atmósfera, el momento, la situación. Y nosotros somos hijos de una herencia, decía, que tiene sus particularidades, una herencia muy rica, una herencia cultural enorme, y también somos hijos de momentos históricos agudamente dolorosos. Mis primeros años, como dijéramos, el niño que intenta balbucear, que canta, que glorifica, que venera, que celebra la vida, después le toca pasar a ser el joven que resiente el haber nacido aquí. Yo me tocó desde muy temprano conocer la muerte. Voy a situar un hecho, fíjate. Yo tenía en esos días 4 años y 10. Mi padre me llevaba de la mano y veníamos sobre la 9ª Avenida y llegando a la 9ª Avenida y 10ª calle, donde hoy está el MUSAC, ¿verdad? Antiguamente era ahí la Facultad de Derecho. Justamente enfrente de ahí, ojo, ahí había tenido mi bisabuelo el español una librería. Después yo no me enteré, la española y la centroamericana, 2 librerías. Pero ahí enfrente estaba la Facultad de Derecho. Y mi padre se asió de las verjas que todavía están ahí, unas forjas de hierro, y se puso a llorar. Se quitó su cachuncha que llevaba y se puso a llorar. Y yo estaba acá a la par de él. Y cuando veo para adentro es un charco de sangre. Papa, le digo. Y él solo me dice, los estudiantes. Un día antes, José Miguel Irígoras Fuentes, ingeniero y general, había masacrado estudiantes ahí. Y había habido masacres, hasta donde entiendo, allá también en la Plaza Vargas. Ese fue mi primer encuentro con la sangre derramada. Y después, años adelante, me tocó escribir sobre ese hecho y estar acompañando a otros que derramaron su sangre. Pasé a las escuelas públicas de secundaria. Yo también estudié en la Adolfo Hall y después pasé a la vida civil y de ahí pasé a la Universidad de San Carlos y ahí me tocó vivir el desangramiento más terrible. Compañeros que estaban así conmigo hoy, al día siguiente ya no estaban. Estuve el día que mataron a Oliverio Castañeda, en aquel 20 de octubre, amargo. Yo estuve ahí. Llegué a ser rey feo de la Universidad de San Carlos, primero de Ciencias Económicas, después de la Universidad de San Carlos, en el periodo más álgido de la violencia en Guatemala, 1979, gobierno del general Romeo Lucas García. Contexto. Dije y reitero, el primer momento de celebración del corazón infante, y después ya del corazón infante herido, y después el del joven, mutilado, porque había que callar. Mira que cállate, que las paredes oyen. No vas a decir porque nos van a matar. Mira que mataron a fulano. Y yo no podía quedar callado. Tenía que decirlo. Y es ahí donde la literatura tomó para mí el camino de la lucha. La literatura se convirtió en un arma, como hasta el día de hoy. Para mí es un ejercicio pleno de mi propia autodeterminación y como un esfuerzo cotidiano de hacer un intento de justicia. Entonces es desde el patrocinio
matriarcado que me circunda, donde me protegen como niño y me empujan a lo bello, porque fui educado para la hermosura, ya lo dije, y después, cuando soy lanzado a la vida real, donde nuestra sociedad y particularmente la gente de mi clase, los pobres, somos sometidos, perseguidos y muertos. Ahí también me tocó enfrentar el otro hecho que yo no conocía, porque era, vaya, lo voy a decir, creo que lo he dicho alguna vez, pero me voy a parar un momento, que Dios me perdone, ¿verdad? Tendría yo unos 7 años y mi mamá me dijo, te voy a enseñar a bailar para que no te quedes parado en las fiestas. Y entonces mi mamá me enseñó a bailar, ¿verdad? Pero me enseñó a bailar como bailan los negros, ¿verdad? Yo no sabía. Entonces ella me dijo, vos nunca vas a lastimar a nadie por su color, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque vos sos negro. Yo no sabía qué era ser negro, ni ser maya, ni italiano, ni javier, no sabía nada de eso. Pero ahí, junto a la condición de la persecución del pobre, también conocí la condición de la segregación del llamado indio, del negro, del desprovisto de una raza noble. Y eso agregó otro sentido a mi trabajo. Yo les he mandado de regalo algunas obras mías y ahí van a encontrar esos acentos, porque eso me llevó a bucear, a ir a conocer cosas que para otros no son importantes. Contexto. Me fui a meter a bucear en mi raíz negroide, a encontrarme con la parte mía de los negros, a encontrarme con la parte mía de los chortís y de los tzotziles, dije hace un rato, ¿no? Porque no, el tzotziles es toda una hermosa heredad que se halla del otro lado del Suchiate, allá en el mundo chiapaneco. Setzales, tojolabales, tzotziles, son mayas también, a encontrarme con eso. Y por supuesto, yo no tengo ninguna vergüenza de hablar el castellano. Yo celebro la llegada de la guitarra, de la Biblia, de Jesucristo. Tal vez no celebro la llegada de Pedro de Alvarado, jamás. Pero no voy a desdecirme de esto. Termino entonces. Me tocó ir a la guerra, fui participante del conflicto armado interno, o la guerra civil, como la llamamos nosotros, y ahí me tocó ejercer como un soldado de propaganda, esa es la verdad. Yo estuve en los frentes guerrilleros y anduve armado, pero mi tarea era la de un formado político. Mi formación me permitió mantener la moral guerrera y ser un cronista de la guerra y un defensor de la causa nuestra. Sé positivamente que era necesario que se dieran ciertos asuntos y que al acabarse el conflicto pudiésemos venir a resembrar la esperanza. Ese es otro contexto. Dijéramos, pues, hay un momento más en mi literatura donde me evidencio, en principio, como un guerrero que llamaba a la destrucción del sistema político dominante, y en otro momento como un hombre que está llamando a la reconstrucción de la esperanza. Yo regresé a Guatemala en 1998 y inmediatamente me trasladé al mundo de Chile a trabajar con los grupos de jóvenes y niños de Chile, a armar grupos de teatro, a construir, a narrar la guerra desde el corazón del pueblo en su propio idioma. He trabajado con presidiarios, he trabajado con drogadictos, he trabajado con asesinos conversos. Y también me he permitido el derecho de darle un abrazo al enemigo. Yo tengo la propia dinámica de la historia, me permitió venir en 1996 a negociar la paz con el ejército, y ahí me encontré con viejos compañeros míos de la Adolfo Hall, que eran para entonces coroneles del ejército, y nos volvemos a ver y nos deseamos la paz. Entonces,
el corazón del ser humano es el mayor de los contextos. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Sí, es realmente interesante saber que, pues en su época, ¿verdad? Cómo usted, y tal vez no solo usted, sino todas las personas a nivel latinoamericano, cómo es que tan a corta edad fueron lanzados abruptamente, ¿va? Y eso me figura como aquel árbol que está el hacha puesta ahí. El árbol no conoce a qué mundo va a ser lanzado, ¿verdad? Simplemente va a ser lanzado a un mundo que no es el suyo, ¿verdad? Entonces, así, creo que esa época fue muy cruenta, como bajo la opresión de un sistema binario, ¿verdad? Así es, así es. Entonces es bien interesante. Y en el contexto de la guerra, Sí, encontré cabal en ese. las plumas más hermosas también. Guatemala, Mesoamérica, la América Latina, grandes poetas, narradores, tuvieron que ser lanzados a la diáspora, al exilio, y otros al ejercicio de la más terrible de las bravuras que es la guerra. A nadie se lo deseo. Nadie está hecho para ir a matar al hermano. Si lo haces, porque no quedó otro camino. Sí, muy bien. Creo que esta pregunta es un corolario de la pregunta, valga la redundancia, de la pregunta anterior. Dice, ¿cuáles son los temas sobre los cuales le gusta escribir? Si usted gusta, responde o como ya lo había... Claro que sí. Mi grande maestro literario, mi gran mentor, yo he tenido varios grandes maestros que han acentuado o asentado en mi vida las cosas más enormes. Diré, por ejemplo, Elizabeth Paz Ligorría, una poeta enorme, actriz, conocida entre nosotros como María Belén. Ella me empujó a la poesía mística y entre sus asuntos principales, la búsqueda de la fe, del amor. En un momento en que yo estaba, dijésemos, en un momento de ruptura, yo venía formado como cristiano, pero todos los hechos me invitaban al ateísmo. Se había desgarrado el palo de la esperanza. Sin embargo, ella en medio de eso nos decía, no dudes, la luz existe. Y eso es uno de los temas que ocupa mi literatura, es la búsqueda de la luz, la prevalencia, la permanencia de los asuntos centrales del alma. 2. Mi maestro Hugo Carrillo decía que los temas principales de la literatura están dados por las grandes pasiones humanas. El odio, el amor, la misericordia, la envidia, la lujuria. Para situarlo, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Otelo, ese gran tratado de los celos, ¿verdad? Hamlet, la venganza. Y así, podríamos decir, para mí también, el tema de la lucha contra las fuerzas místicas e históricas es uno de los principales. Ahí dicen que es el héroe contra la naturaleza, el héroe contra las fuerzas místicas, el héroe contra las fuerzas seculares o los poderes políticos, y el héroe contra sí mismo. Esa es al final, en esta instancia en la que me encuentro hoy día, porque ese es mi propio proceso. Yo ya no estoy pretendiendo matar a todos los generales, ni que se mueran todos los ricos. No, ya no. Afortunadamente la vida se encarga de acabar con ellos. Pero sí estoy pretendiendo agotar mis pasiones. A estas alturas del partido, fíjate pues, otra vez María Belén, me la encontré hace 4 años en la calle, a la poeta, aquella hermosa, divina mujer que se desnudó en la escena y que era, Jesús no digo más. Mi maestra, pero me la encontré en la calle con su hábito de monja. Pasando los años, después de 4 matrimonios, ella abrazó la vida religiosa. Yo a mi vez también, cuando yo era muchacho, trabé conocimiento del gnosticismo cristiano, ¿han oído hablar de eso?
de los gnósticos. No mucho. Bueno, la gnosis o el gnosticismo cristiano es una de las primeras expresiones del cristianismo. 300 años antes de que naciese la Iglesia Católica, que conocemos, ya existían los gnósticos cristianos, los primeros discípulos. Y yo conocí eso muy temprano, abracé también el humanismo cristiano, fui de la Juventud de Democracia Cristiana, y también fui marxista, ¿no? Pero el día de hoy yo soy un practicante de la gnosis, aunque soy un demonio, ¿verdad? Uso sotana para esconderme la cola. Hoy soy sacerdote gnóstico, ¿verdad? Y creo más y más y más en la redención del hombre. Es decir, que este es uno de los temas principales, es la redención. Creo, yo he visto asesinos convertirse al amor, he visto ladrones que renunciaron a esquilmar, he conocido seres de la podredumbre, en cuenta yo, porque me tocó caer también. Tuve que vivir experiencias saciadas, ¿verdad? Quisiera decir, porque, como decía Confucio, no hables bien de ti mismo porque no te creerán. No hables mal porque te creerán. ¿Verdad? Pues entonces créanme que les habla, el que está aquí también tuvo que tener sus propias caídas existenciales, el alcoholismo, la drogadicción y mil cosas más. Y he encontrado manos generosas que me alzaron. El niño poeta de Cerrito del Carmen, el que fue a la guerra, el que se enfrentó a esto y demás, llegó el momento en que también se convirtió en un hombre terriblemente triste, enfermo, y alguien vino a echarnos la mano. Entonces la redención es hoy para mí el tema principal. O como diría Jesús, ¿verdad? Misericordia quiero, no sacrificio. Muy bien. Como siguiente pregunta, nos gustaría saber qué autores nacionales e internacionales le gusta leer y que de alguna manera han influido en sus obras. Ay, Jesús del gran poder. Yo te diría que el primero que, fíjate cómo son las cosas, que era un niño y por entonces mi corazón estaba por aquí, ¿verdad? Mi corazón tiene oído. El primero fue Nervo, Amado Nervo, poeta modernista. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía. Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. ¿Sí? O aquel que dijo, por ejemplo, soy como un ciego y ando a tientas, voy bajo tempestades y tormentas, ebrio de amor y loco de armonías. Ese es mi mal, la poesía. Darío. O aquel que dijo, quiero a la sombra de un árbol contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor, Martí. Los poetas, ¿verdad? Pero ahí está también, por supuesto, Asturias. Yo no puedo negar Asturias. En la dramaturgia a Shakespeare, a Esquilo, a Sófocles. Yo me nutrí del clasicismo. Y en algún momento, cuando la vida me llevó a estudiar en la Escuela Superior de Arte y antaño a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ahí conocí grandes autores. ¿Qué te dijera, pues, de los cubanos, verdad? Ahí Alejo Carpentier, ¿verdad? Yo no puedo negarme, y del Anatole France, el gran narrador francés, Antonio Güero Vallejo, el gran dramaturgo español, Lope de Vega. Cuando conozco Fuenteovejuna, por ejemplo, eso me cambia la vida. ¿Tú conoces Fuenteovejuna? Bueno, ya ese es un caso, de hecho, jurisprudencia, ¿no? Porque es el gesto de Fuenteovejuna el que lleva a Lope a escribir su obra maravillosa.
pero es su obra maravillosa la que cambia el rumbo de las cortes y el derecho de pernada, ¿verdad? Cosas tan terribles como que el mozo tenga que entregar a su prenda la noche de bodas a la lascivia del noble. Eso todavía en Guatemala. La mayoría de mestizos somos hijos del derecho de pernada. De la prima nocte, la primera noche, ¿no? Lope de Vega. Yo te podría citar a muchos porque soy un ávido lector, pero si a mí en el mundo me dejasen sin libros, sin autores, te voy a decir a uno que quizá no conozcas, pero que me cambió la vida, mejor dos. Gibran Jalil, el poeta cristiano libanés, y por el otro lado, Tao Yuan Min, el poeta chino, que de Tao Yuan Min se conservarán 10 poemas nada más, y para algunos he celebrado junto a Li Taipo y Tu Fu como grandes poetas de la historia. Aquí hay una persona con la que me une el amor y 2 hijos, y que es una de las poetas que han tocado mi alma. Hoy somos amigos nomás. Margarita Kennerfield, que fue mi esposa, gran dramaturga, gran poeta, Premio Nacional de Dramaturgia, enorme señora. Si tuviste hace poco la película La Llorona, ahí sale esa canchita. Ya está vieja, pero es divina, ¿verdad? Así es. Y la poesía de ella sigue siendo fuente de luz para mí. Es hija de irlandeses y de guatemaltecos. Y todo su acento viene por ahí con la bravura de los celtas. Es muy lindo. Y hay un drama que yo leo también. Yo anualmente leo 3 obras, que las releo, ¿verdad? El Raminachi, que es para mí obligación del alma, que me encanta. Por el otro lado, Hamlet, y por el otro lado, Prometeo encadenado. Esas 3 piezas me sitúan en lo que yo soy, porque no he dejado de ser militar, ¿verdad? Soy un guerrero y creo en la rebelión como derecho, y creo en la búsqueda de la justicia como derecho, y creo también que Dios se venga de lo injusto a partir de sus grandes seres. En el libro de Habacuc dice, está bien, pero acuérdate que yo me reiré después, dice Dios. ¿Ok? ¿Y cómo hace justicia? No manda niños de pecho. Perdónenme ustedes, voy a decir como diría mi suegra, manda cabros grandes, ¿verdad? Cabrones. Y los poetas son Hugo Carrillo, que en paz descanse, también ese es mi rey divino, mi tata. Tenía en su escritorio, en la pared, una cita que decía, el arte es venganza, William Faulkner. Y es una venganza amorosa. Dios manda a sus poetas para que vengan a iluminar, porque así como los profetas son voz de Dios para los justos, los poetas son voz del pueblo para los que sufren. Muchísimas gracias por sus intervenciones. A continuación, nos gustaría saber qué opina usted sobre la literatura contemporánea. Es maravillosa. Y alguna que otra basura anda por ahí. Es así como el reggaetón, ¿verdad? Está Haydn, Mozart, y el reggaetón no sirve para nada. A algunos les gusta. La literatura, perdón, porque pudiera ser que a ustedes les guste, pero es que yo no encuentro, bueno, estoy jodiendo la pita, ¿verdad? Valga la palabra, el colofón. La literatura contemporánea es heredera de toda una tradición, de este río exquisito que es la literatura universal. Y por esta parte del orbe se dan plumas exquisitas entre mujeres y hombres
que construyen nuestra lengua, que denuncian o enuncian nuestro corazón. La encuentro muy rica. Hoy día han venido a servir en mucho al proyecto, a la naturaleza, al sentido de la literatura, los medios estos chunches. Hoy día no tienes que botar un árbol o 1000 árboles para publicar un libro. También existe la tentación de poder decir 1000 cosas y ir atrabancado, apresurado a decirlas. Podríamos decirlo así como diría un amigo, ¿no? Cualquiera es escritor ahora. No, nunca va a ser cualquiera un escritor o una escritora. Nace del corazón. Sí, siempre va a tener un oficio particular, una formación, sea autodidacta o dirigida, privilegiada. Aprovecho para invitar o para llamar a la juventud que hoy se ensaya o se ocupa de este quehacer del decir, del escribir, que sea preciosista, que sea muy humano, que sea auténtico. Si en algún momento uno inicia copiando, porque las fórmulas nos dicen que conviene que copiemos, como el que hace planas, también resulta ser que es prudente que después vayamos siendo nosotros, sin tener que imitar a nadie. Es una buena literatura la de ahora. Conviene que sigamos escribiendo, pero sobre todo leyendo. Perfecto. ¿Y ha influido mucho en usted la literatura contemporánea? Si a lo contemporáneo decimos de un año para acá, o a lo contemporáneo decimos de un siglo para acá, vaya, si yo digo que sí, Yukio Mishima, Milan Kundera, por decirte algo. Tal vez olvidé señalarlo en algún momento, pero uno de los autores de un siglo para esta parte que más ha pesado en mi corazón, además de Hugo, ¿verdad? Mi maestro, es Anton Chekhov, el ruso, Tikhonov, el poeta ruso. Sí, y en lo presente, muy presente, de aquí de Guatemala, yo les puedo hablar de un muchacho al que yo quiero mucho, además de que lo admiro, ¿verdad? Él se llama Maurice Echeverría, no sé si le conocen, es un ganador de los premios Mario Monteforte y todo. Walter Valencia, otro de nuestros grandes poetas contemporáneos. Y dentro de la patojada, nosotros nos encontramos hace unos días justamente en un colegio muy bello, donde se celebró el Día Internacional de la Poesía, donde la mayoría de los presentes eran patojos, uno que otro viejo como yo, ¿verdad? Pero todos los que estaban ahí, con singular valor, con un alma muy rica. Sí, la Yvette Money, ¿verdad? Sí. Oye, uno así, esa muchacha todos los días se desnuda para enseñar su alma. Y a veces casi que nos enseña el cuerpo. Creo que es interesante también cómo es que estos autores contemporáneos, con su contexto, igual como usted contaba, reflejan lo que en la sociedad se está viviendo, y creo que es algo para para alzar la voz, para un llamado a todos aquellos que tal vez no están muy cerca de lo que son los libros, las letras, y que no tienen también ese conocimiento. Creo que es algo muy bello que se pueda expresar uno y pueda llegar a toda esa gente. Es cierto, coincido contigo. Importa hoy día, lo que tú acabas de decir es esencial, fundamental. Pareciera que la lengua o la letra permite que el emisor
se diga, se presente, se manifieste, pero nunca debemos perder de vista que el que está allá es más importante todavía. Lo que llamaríamos en teatro el respetable público, el pueblo, la gente. Si un autor o una autora no tiene cariño por quien le lee o quien le oye, no tiene sentido que siga escribiendo. Puede estar haciendo narcisismo, pero no está haciendo arte, ni el mandamiento bello de llevar verdad. Ir y enseñar a todos, diría Jesús. Y aquí en la letra nuestra, en el otro ángulo, también los tatas, los abuelos, las abuelas, los antepasados, nos mandaban a allanar caminos, libertar almas. Y eso solo es posible gracias a quienes tenemos este don y esta obligación. En cuanto a las editoriales, ¿cuál ha sido su experiencia respecto a la publicación de sus obras? Pues yo debo estar agradecido. Las pocas que he tocado que han sido alternativas han sido generosas conmigo. Yo me he ido por las editoriales de mi fe, de mi mundo, porque soy un autor comunista, ¿verdad? Contrario al sistema. Aunque soy un hombre de fe, no he dejado de ser un socialista, contrario al capitalismo. Y por el otro lado, soy un encaminado en la defensa ambiental y no he celebrado jamás que se bote un árbol para hacer un libro. Sin embargo, cuando me tocó imprimir en papel, que fue algunos años, encontré el apoyo de la gente de mi fe, dije los gnósticos. Entonces uno agradece eso siempre. Debo decir, en la industria cultural, en lo que nosotros llamamos el show, existen 3 grandes rubros en la creación: preproducción, producción, postproducción. El autor se encuentra siempre con el reto de: ¿debo escribir esto? ¿Alguien lo va a leer? ¿Cómo lo debo presentar? Y se va en la búsqueda de patrocinios, de amigos, de instancias que le permitan llegar al camino de la difusión, de la promoción o venta de su obra. Para mí se hizo fácil porque yo renuncié desde hace tiempo a la posibilidad de vender mis obras. Durante algún tiempo sí lo hice, pero después dije no. Entonces mis publicaciones fueron muy alternativas. Conseguía patrocinios para 100, para 200 libros. Y luego después vendía algunos solo para no quedarme con la gana, ¿no? Si tenés pisto, comprame un libro. Y los otros los regalaba. Eso significó para mí una renuncia, y no quiero decir con esto que este sea el mejor de los caminos. Creo que un autor o una autora tiene derecho a alcanzar por decir algo, la gran producción y también la gran difusión. Y qué mejor si alcanza un beneficio que le permita vivir con dignidad y holgura. Las editoriales, en el caso de nosotros, en Guatemala las editoriales son muy, muy heroicas, diría yo. Hay 2 tipos de editoriales, las privadas y las otras que son institucionales, de las universidades o del propio sistema gubernativo, que ofrecen mínimas condiciones para publicar. Voy a dar el caso de Hugo Carrillo, mi maestro, Hugo Carrillo. A él le publicó mucho la José de Pineda Ibarra, del Ministerio de Educación. Pero Hugo les decía, por favor, pone 10,000. Aunque en realidad era 1,000. ¿Verdad? Si tú vas a encontrar, por ejemplo, el libro Teatro para Estudiantes de Hugo Carrillo, dice 10,000. Y fueron 1,000.
se va a un workshop, a un taller de escritores en Iowa, en Estados Unidos, hace muchos años. Allá se encuentra con autores de distintas partes del mundo que se juntaban ahí para ir a compartir sus últimas obras y hablar de sus métodos de producción, de sus métodos de difusión y demás. Y ahí estaba Boris, obviaré su apellido. Boris era un ruso. Y le dijo: Hugo, te voy a regalar mi última obra. Y sacó su novela y su pluma y se la... Me da mucha tristeza decirte que de estas solo han publicado 2 millones. Ay, Dios mío. 2 millones, ¿verdad? Por supuesto que en los nada de rusos que hay, era poco. Y Hugo dice que agarró su libro de texto para estudiantes donde decía 10,000 atrás y le arrancó la hoja y le dijo: yo te voy a dar este. También es muy breve, pero con todo el cariño. Compartimos los dos. 2 realidades. Aquí es donde me voy a ubicar. Perdóname que me toca decir. Este es un sistema político y económico capturado, oligárquico, contrario a la cultura. No le interesa a la oligarquía de este país que la gente aprenda a leer y a escribir y que se convierta en autor y crítico. Y tampoco le interesa que la gente lea. Prefieren que los patojos anden cantando "ella quiere el chorizo, a mover el culo", que poner una pieza de Joaquín Orellana o una obra magna de Manuel Corleto, o que te dijera una pieza de poesía de Francisco Morales Santos. No les importa. De esa cuenta es que aquí no se ha desarrollado la industria cultural. Mientras que en los países donde hay industria cultural, el que nace para el arte y se forma para el arte tiene asegurado su espacio dentro de la cultura, dentro del arte, dentro de la economía y sobre todo dentro de la dignidad humana. Aquí no es así. La mayoría de escritores aquí producimos nuestras obras y nosotros mismos las publicamos. Las editoriales están fincadas en la producción de cierto tipo de material literario que les reditúe, que les represente la devolución de su inversión. Si aparece un autor ahí que es complicado a nivel ideológico, que pueda venir a discutir las cosas que están pasando, entonces perdonen, dice que ahorita no tenemos. Usted es comunista, usted es muy feminista, usted es muy aquí, muy allá. Sigo creyendo que es necesario que se dé en Guatemala la revolución social y política, y como consecuencia vendrá también la revolución cultural. Para dar un ejemplo, y ahí terminamos, los países que tienen industria cultural en América Latina, digamos Argentina, digamos Chile, digamos la misma Venezuela, a pesar de la quiebra a la que le ha llevado el sistema capitalista, en la persecución que tienen de su revolución, México, Cuba, son países donde hay un apoyo directo al arte. ¿Por qué? Porque hubo una revolución política que abrió el camino a la redistribución de los medios. Y los medios de difusión cultural le pertenecen al pueblo. Aquí están cautivos o restringidos. Si tú vas anualmente a Figua o a la Feria del Libro, estas cosas, te pregunto, quisiera que me contaras cuántos autores guatemaltecos están ahí presentes. Aún así, nuevamente lo que dije, agradezco, bendigo y celebro a las pocas editoriales que me han abierto el camino. Yo tengo mi propio sello al final, Ediciones Bala. Sí, y publico cibernéticamente últimamente. Me gusta regalar los libros. Y si tú me quieres regalar 100 pesos, yo te los acepto. Sí, ya para, no sé si mis compañeras desean agregar algo. Si no, pues yo aquí con la última pregunta quisiera saber de sus palabras, ¿qué es la vida para usted?
hacer. Los dioses, los cosmocratores, los señores que generaron el aliento, que han forjado la luz, hicieron un ángel mínimo, que es el humano, ¿no? O un gran demonio. Y le dieron la ocasión de andar. El ser humano es el animal que hace poesía. No conozco eso en el cocodrilo, en el sapo o en el gorila, ¿no? Aunque ellos me parecen a mí casi perfectos. Pero esta condición falible del humano es lo que es para mí lo valioso de la existencia. La vida es el manifiesto divino en nosotros, pero la vida humana es un errar, fallar, caerse, alzarse, reconstruir. Dicho en palabras taoístas, ¿verdad? Le preguntó un alumno a su maestro: maestro, ¿qué es la cólera? Y el maestro se volvió y le dijo: eso es. Entonces, estar vivo es venir y pescarte a vos y decirte que te quiero y tal vez equivocar. Muy lindo estar aquí. Mateo está. ¿Y tendrá algún fragmento de alguna obra suya que lo pudiera compartir? Si no, pues... Para decir. ¿Sí? Bueno, como están ellas aquí, como estás vos. Y ojalá que Nemosi me venga a ayudarme. Querer a una mujer es escribir en el agua, guardar nieve en una fragua o en el mar un alfiler. Quererla con mucho amor no aconseja la prudencia. El amor, dulce demencia, deja después mal sabor. Quererla brusco trato no es moral a un caballero, pero es mejor golpear primero que pasar amargo el rato. A las mujeres, mi amigo, hay que saberlas querer. Óigame bien lo que digo, que para un entendedor bastan escasas razones. Y yo que sé de corazones deshechos por un mal amor, a buen tiempo le aconsejo: no confíe en la apariencia, lo digo por experiencia, que es más allá del reflejo, donde habita el resplandor. Y si una mirada de fuego le clava el alma, huya luego, que hay miradas sin amor. A las mujeres, mi amigo, hay que saberlas querer, no hay que quererlas del todo, ni dejarlas de querer. Si algo he aprendido, pues sí. Si la vida es un sello de amor, y nosotros lo hemos recibido, bien vale llegar a la huesa, a la muerte, a visitar el sepulcro, yéndose enamorado y agradecido. Eso es. Yo no quiero irme aquí llevando odios. Ya he odiado mucho y estoy aprendiendo a amar todavía. Quiero despedirme dando las gracias a este trío maravilloso de jóvenes literatos y a mi casa, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que bendigo y celebro. Me da mucha esperanza saber que aquella hermosa facultad que tuvo gentes tan bellas, ¿verdad? Como el doctor Aguado, por decir algo. Como la señora Luz Méndez de la Vega, los grandes poetas nuestros, los grandes escritores nuestros, los grandes filólogos nuestros, generaron esa facultad. En cuenta mi maestro Hugo Carrillo, emeritísimo de San Carlos, y que está viva, por lo que siento que
ustedes sean corresponsables de guardarla siempre, porque San Carlos vale la pena y por sobre todo el pueblo de Guatemala. Que Dios los bendiga, los bendiga. Muchas gracias, maestro. Pues es también un honor para nosotros como grupo de la universidad haber que usted haya aceptado nuestra invitación a esta entrevista, y así también le damos las gracias, muchas bendiciones en su vida, y que pues próximamente también podamos tener el honor de verlo en escenario. Ojalá pronto, sí. Y es un gran honor haberlo tenido aquí junto con nosotros en este proyecto tan especial. Muchas gracias. Dios te bendiga.